Bienvenidos al ciclo 2021 de nuestro ciclo de encuentros virtuales de medios en la educación de Diario Los Andes. Muchas gracias por acompañarnos en este ciclo. Vamos a dar inicio a esta primera intervención con Alejandro Castro Santander, Desafíos de la convivencia en la nueva presencialidad. Alejandro Castro Santander es escritor, investigador, educador, director del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo y miembro de la Cátedra UNESCO de Juventud, Educación y Desarrollo y Sociedad de la Universidad Católica de Brasilia, además de autor de numerosos textos sobre educación. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Me recordaba Alejandro que hace justo un año nos encontramos haciendo también la apertura de estos ciclos que ya lleva tanto tiempo, Alejandro, de medios en la educación. Y en aquel momento dijimos, cuando nos volvamos a encontrar el año que viene, puede ser que estemos un poquito más gorditos. Y me parece que no, estamos igual. Yo por lo menos me veo igual, no sé vos, Ale, yo me siento igual. Sí, digamos que sí, digamos que estamos igual, pero hemos hecho algo de trabajo para que no sucediera eso. Pero la pandemia hizo lo suyo, la pandemia hizo lo suyo, eso es así. Nos estuvimos privando, digamos, para cuidarnos. Pero bueno, sí, es real. No nos hubiera gustado estar prácticamente en la misma situación y bueno, por las noticias que tenemos, parece que estuviéramos al inicio todavía, ¿no? Lo que nos pasó al inicio del año 2020. Así que yo voy a tratar de ser, y bueno, y un gran agradecimiento a todos los que se han acercado desde el ciberespacio para que podamos conversar un rato. Yo voy a tratar, ojalá que pueda concretarme lo más posible para que ustedes puedan también participar, a ver si hay una oportunidad para que ustedes puedan hacer alguna pregunta o aportar también algún comentario a lo que estemos charlando. Tenemos muy poquito tiempo, así que lo vamos a aprovechar. Hay un escrito previo que después Alejandro creo que les va a dar el vínculo para aquellos que no lo han podido ver, que salió en el diario el día lunes, donde hablábamos de esto, ¿no? Con este mismo título hablamos del tema, nos expresamos un poquito más, digamos, nos desplayamos un poquito más en detalle. Pero en general el tema de la convivencia, por un lado, y esta nueva presencialidad que evidentemente estamos teniendo, que nos va cambiando todo el tiempo, que tenemos un momento presencial y luego pasamos nuevamente a la virtualidad, otros que han tenido la posibilidad, como muchas instituciones, afortunadamente, que han podido porque tenían los espacios físicos y las distancias para poder maximizar la presencialidad, muchos de ellos que apostaron al encuentro cara a cara con sus estudiantes, bueno, se encontraron luego que esta gran burbuja que es la escuela y luego las otras pequeñas burbujas que son las que cada uno le iba dando forma dentro de las escuelas, a veces se tenían que cerrar, ¿no? Tenían que volver a sus casas porque había contacto estrecho, porque había contagio, cada uno de ustedes lo sabe porque lo ha escuchado. Hemos hablado mucho todo este tiempo, todos hemos opinado. Hay un grupo de investigadores también que viene continuamente trabajando, tratando de encontrarle la vuelta a todo esto y de medir también las temperaturas, tanto la temperatura, digamos, de las escuelas en general, de las políticas, de lo que opina en relación al bienestar en la escuela, al bienestar docente en general, al bienestar de los estudiantes. Hay estudios que se van compartiendo también con otros países. Tenemos también investigadores mendocinos que vienen trabajando hace rato con este tema. Los nombro acá unos amigos, Roxana Marzolieri y Cristian Espósito, que han hecho un muy buen trabajo también en su investigación. La pregunta era esta: una vez que se restablezca el servicio escolar, ¿qué debilidades persistirán en el sistema educativo? Todas estas brechas que habíamos hablado inicialmente, ¿se acuerdan ustedes? Tecnológicas, didácticas, de hábitat educativo, presupuestarias,
de la misma convivencia, todas estas brechas que ya venían agudizadas justamente por la pandemia. Bueno, a ver, la pregunta era, cuando volvamos, ¿qué cosas van a persistir? Y frente a lo que por ahí muchos podrían haber pensado, cada uno por supuesto tiene su opinión, pero más allá de lo que alguno hubiera dicho, priorizando mucho el tema de los aprendizajes o mucho el tema del temor al contagio, en realidad la crítica estuvo más relacionada con estos déficits que tienen que ver, déficit crónicos, déficit mucho, ¿no?, que tienen que ver con la posibilidad del dictado de clase, los recursos, etc. Se los leo muy rápido para no perder más tiempo, ¿no? Pero de una encuesta a docentes de las distintas modalidades y niveles, 777 docentes, más de 1000 respuestas que se podían categorizar. Estos investigadores lo pusieron en 6 categorías. Falta de recursos llevó el primer lugar, fíjense, falta de recursos 25%, que eran justamente las limitaciones en el acceso a los insumos para la tarea pedagógica que podían hacer, ¿no?, los docentes. Tenía que ver con conectividad, infraestructura, espacios, el tema del hacinamiento dentro de la institución. En segundo lugar, casi llegando al 25%, las desventajas académicas, dentro de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Evaluación, pérdida de hábitos de estudio, dificultades pedagógicas en el proceso educativo, falta de acompañamiento familiar, etcétera, etcétera. En tercer lugar, con un 19%, debilidades del sistema educativo. Y acá se refería a las cuestiones relacionadas con los diseños curriculares, la gestión del tiempo, las leyes, las normativas, los protocolos, las debilidades ya preexistentes, ¿no?, a la pandemia, ocuparon ese otro tercer lugar. Fíjense que estamos hablando de la posibilidad de los educadores, la posibilidad de los docentes de transmitir de la mejor manera en esta situación, volviendo de una situación de pandemia, pero aún, tal vez, digamos, terminando una cuarentena, porque estamos hablando de presencialidad, pero en pandemia, ¿no? Y después, un poco más abajo, el tema de la desigualdad con un 16%, desigualdad pedagógica, se mencionó dentro de esto, un 60%, económica 23%, social 17%. El tema de la sobrecarga docente, que fue muy fuerte al principio, luego se fue equilibrando, ocupó un 11%, incluyendo los riesgos psicosociales, el bajo salario, la escasa capacitación. Y por último, que a algunos le puede llamar la atención, por ahí la gente que no está metida en el ámbito educativo, pero el riesgo de contagio, el riesgo de COVID-19 fue un 4%, que no quiere decir que la gente no le tenga miedo a la enfermedad, pero digamos que subordinó todo lo otro que acabo de leer a este tema que es más personal, ¿no? Luego, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una serie de datos que nos venían llegando, vuelvo a este tema de la evidencia, ¿no?, de la investigación, en donde, por ejemplo, nos recordaban cómo habíamos ingresado a la pandemia y habíamos llegado, después conociendo los datos ya en el 2019 de las pruebas a aprender, que había un 72% de alumnos que terminaban la secundaria sin saber lo necesario en matemática y más o menos parecido en lengua, ¿no? También otro dato que nos llegaba era esto de que 2/3 de los países más pobres recortan sus presupuestos de educación cuando no deberían permitírselo. Pues en momentos que el sistema educativo necesita mucho más apoyo, por todo esto que acabamos de decir de la investigación que les mencionaba recién, 2/3 de los países que están justamente en mucho más riesgo pedagógico son los que recortan sus presupuestos educativos, ¿no? Y después esto otro que reconocía UNESCO y que lo hemos nombrado, lo hemos dicho en distintas oportunidades, reconocía UNESCO que había una pérdida aproximada de 2/3 de un año académico en todo el mundo debido a los cierres, ¿no?
hemos hablado y ustedes han participado y lo han escuchado y han comentado en muchas oportunidades esto de todo lo que se vive en pandemia, lo que se vive cuando no se está en presencialidad, lo sabemos, los nombres, ahí en la nota poníamos un montón de títulos que le hemos puesto a estas presencialidades, ¿no? Las llamamos, bueno, híbrida, que es la que vivimos generalmente, ¿no? Pero también la habíamos llamado dual, bimodal, combinada, mixta. También escuchamos hablar de presencialidad segura, presencialidad garantizada, que uno decía, bueno, a ver, no hay garantía, pero bueno, se le había puesto también este nombre, responsable, presencialidad máxima, cuidada, administrada. O sea, la cantidad de adjetivos que le hemos ido poniendo a esta presencialidad que sabemos que depende mucho de las circunstancias. Todos queremos la presencialidad, pero sabemos que es un tema difícil porque no lo podemos controlar en general, ¿no? Yo estoy de acuerdo con estos que dicen la culpa no la tiene el virus. Evidentemente el factor humano influye muchísimo y sabemos perfectamente y nos reconocemos como desobedientes y transgresores. O sea, en general las cifras, los estudios previos que tenemos de cultura constitucional argentina, hay dos estudios muy importantes en el 2005 y el 2015 que nos muestran así. Somos desobedientes y transgresores. 82% opina esto. Cuando le preguntan, ¿y usted? La mayoría dice, no, yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? Típico de la conducta de los argentinos. Así que yo voy a hacer una intervención, lo que yo pienso, creo, que debería ser un camino que en algún momento va a tener que entrar en el ámbito educativo y que es, por decirlo de alguna manera, frente a esta nueva presencialidad que nos está mostrando una realidad con estas características, ¿cuál debería ser la nueva convivencia también? Una nueva convivencia. Les recuerdo, porque no lo voy a reiterar, no hay tiempo para eso, pero todos los estudios que se vienen haciendo, sobre todo en la última década, un poquito más les diría década y media, que nos viene diciendo que entre los factores asociados a calidad educativa, el clima en general, el clima escolar y en particular el clima social o el clima de convivencia es el factor asociado a calidad educativa interno de la escuela que más influye. Luego están todos los demás, capacitación, liderazgo directivo, todo lo que ustedes quieran, pero en primer lugar ha tomado protagonismo el tema de la convivencia, siendo el más pobre. Cuando uno lo ve, lo analiza, busca cuánto espacio hay para la gestión de la convivencia, se encuentra con que o no existe o es muy pobre o muy limitado, generalmente limitado a la construcción de la norma de convivencia, que es muy importante pero no alcanza. Título, Desafío de la convivencia en la nueva presencialidad, que es con lo que nos desafió un poco Alejandro Cobos para que charláramos hoy. ¿No? Esto es lo que hemos vivido, lo hacemos rápido, incertidumbre, nadie lo duda, 2020 se caracterizó por esto, por la gran inseguridad, pero nos encontramos en el 2021 casi con las mismas características. Esta es la realidad. Hoy el gran desafío, esto dicho por la mayoría de los organismos internacionales que han ido haciendo una serie de trabajos, de estudios y de convocatorias para que la gente opine, bueno, lo que estamos viendo, que está ayudando, está colaborando y tenemos que seguir apostando a eso, son los temas de creatividad y de resiliencia, que ya vamos a ver que ocupan un lugar muy importante en el desarrollo humano en general y que lo hemos tenido, los nombramos pero los tenemos muy tapados. Este otro problema que tenemos, nos guste o no nos guste, lo tenemos que resolver, cuál es la mirada que tiene cada uno con respecto al tema, al problema. No es lo mismo la mirada desde la política pública, la mirada que tiene la sociedad en general, la mirada que tenemos nosotros, los educadores que estamos metidos en la realidad, la mirada que tienen las familias, la mirada a veces que tienen los mismos estudiantes. Tenemos que buscar puntos de encuentro, evidentemente estamos demasiado desencontrados. Y el tema de
sabiendo que eso que por ahí compartimos y sabemos que puede ser un gran desafío, no quiero decir problema, un gran desafío, lamentablemente la pregunta es cuál es la prioridad de cada uno. Tenemos que tratar de converger por lo menos en eso, ¿no? Estas grietas las tenemos que ir pasando, es evidente, ¿no? Las tenemos que ir pasando porque si no, lo único que estamos haciendo, lo que venimos haciendo hace ya muchísimas décadas con educación, emparcharla. Y nosotros sabemos que lo que necesitamos es una gran revolución educativa. No esa revolución educativa que nombran algunos que dicen vamos a hacer una revolución educativa y siguen haciendo de tal. No, estamos hablando de una verdadera revolución que mueva absolutamente todos los cimientos de esta escuela vieja que sabemos que no alcanza. Tenemos que rescatar los valores que sabemos que sí son firmes y no se deben perder, pero también tenemos que actualizar muchas cosas porque no va, sabemos que no va y va pasando el tiempo y esa bendita frase, ¿se acuerdan? Esa de escuela del siglo XIX, docentes y padres del XX y alumnos del XXI, hoy se ensanchó y es escuela del siglo XIX y docentes, padres y alumnos del XXI. Y seguimos repitiendo y bueno, y lamentablemente en este desencuentro, no es generacional solamente, no es pedagógico, bueno, nuestras sociedades pobres, nuestros países pobres lo sufren muchísimo más. El tema de la diferencia, hablamos permanentemente, ¿cuánto tiempo hace que hablamos de inclusión? Esto es un tema que se sigue repitiendo, la exclusión, no hacemos absolutamente nada para incluir a todos. Este es el asunto, ¿no? Y una vez incluido, en todo caso, les abrimos las puertas, pero no les damos la bienvenida como corresponde. Cada uno se la tiene que arreglar muchas veces dentro de un ambiente hostil, dentro de una escuela. Ya no es solamente la palabra inclusiva desde la política pública, sino la actitud personal. Nosotros decimos, y ya van a ver por qué, tenemos un gran desafío, tenemos que volver a los principios hasta de la especie humana, y me voy a detener un poco en este tema, porque creo que es algo que yo, en mi caso, ¿no? Lo vengo trabajando, la nota que ustedes, algunos pueden haber visto, que salió en el diario Los Andes los otros días, es como si fuera un poco el esqueleto de un libro, de un ensayo, para seguir profundizando estos temas, porque el término desencuentro es algo que se repite absolutamente. Cuando uno analiza estos días lo que nos está pasando, surge esto, una naturaleza humana que llama a vivir la convivencia con el otro de una manera muy especial, sabemos perfectamente que está rota. Ya van a ver algunas imágenes que a mí me han impactado mucho y que terminan lamentablemente confirmando este desencuentro, ¿no? ¿Cómo afecta también este tema de la convivencia? Esto es un estudio que habíamos hecho a fines del año pasado, junto con Argentinos por la Educación. Y miren, esto como síntesis nada más, ¿no? En Argentina, como en otros países participantes de PISA, de la prueba PISA, los estudiantes que sufren acoso escolar, bullying, tienen un menor desempeño en pruebas de aprendizaje. ¿Cuánto? Sacamos la cuenta relacionándolo con matemática. Eran 40 puntos. ¿Cuánto es para PISA 40 puntos? Un año escolar. Y esto era violencia física. Si analizábamos todo lo que tenía que ver con el ninguneo, el no dejar participar, etcétera, era un año y medio. Entonces, a ver, tenemos que empezar a ver cuál es el lugar destacado que debería tener la convivencia dentro del ámbito de las instituciones educativas. Y esto es un poco lo que le quería decir porque me parece que estamos involucionando, ¿no? El término, ¿no? Evolución de la especie. Miren un poco lo que sería dentro de la prehistoria, vamos a llamarlo así, de la convivencia humana. Primero romper esto, ¿no? Esto ya está desde la paleoantropología, está totalmente roto, no es así, no es lineal de esta manera, sino que es un árbol, ¿no? Ellos hablan, ¿no es cierto?, de un árbol. De un árbol, fíjense que empieza justamente con lo que hoy están llamando la EVA mitocondrial, para que se vea, ¿no?, que hay como un origen, yo acá lo puse para detallar un poco más, ¿no? Todos los linajes mitocondriales confluyen hasta terminar en una sola madre, una sola mujer. La EVA, dicen los investigadores de la humanidad,
de la que descendemos todos los seres humanos actuales. Esta mujer vivió en una fecha aproximada entre hace unos 100.000 y 200.000 años atrás, y era una negra bosquimana de África Central. Desde ahí es como se empieza a abrir, es muy interesante cuando uno ve todo el despliegue, que por supuesto dentro de lo que serían los primeros homínidos, algunos lo llaman hoy homininos, ¿no? O homíninos, tiene más cerca de 2 millones de años, ¿no? Entonces, lo importante en esto, que más nos interesa como educadores en todo caso, tiene que ver con la conducta, ¿no? De todos estos parientes nuestros, ¿no? Bueno, el tema del arte, el arte que no era solamente lo que encontrábamos en Altamira, sino otros lugares que han aparecido muchísimo más de miles de años antes que la cueva de Altamira en España, donde se ven obras de arte. Dicen que Picasso, después de haber visto una, dijo, no aprendimos nada, después de haber pasado por una de esas cuevas, ¿no? El tema del neandertal, que empezamos a reivindicar un poco su historia, y encontramos conductas muy sapiens dentro de él. Bueno, también sapiens se hibridó. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, llama la atención que uno de los detalles que no se tenían en cuenta y no se pensaban, porque siempre lo hemos visto como primitivos y violentos, dicen que es la característica que menos tenían. Lo más importante, lo característico tanto de neandertal como luego de lo que sería sapiens, ¿no? el ser humano moderno, era la compasión, era el trabajo cooperativo. Increíble esto, ¿no? ¿Por qué? Porque se empiezan a descubrir los fósiles, se empiezan a analizar, y la conclusión a la que se llega era que había muchos, tantos niñas, no quiero entrar en detalle, ¿no? Pero realmente es muy rico esto, ¿no? Pero había niñas, había hombres que murieron muy viejos, pero desde hacía muchísimo tiempo antes de morir habían sufrido una serie de enfermedades, una serie de carencias. En algunos casos, por ejemplo, aquel viejo que no tenía prácticamente ningún diente y de la única manera que podía haber sobrevivido en momentos en donde todavía no estaba el fuego, era que lo cuidaran, para darle de comer, porque comían carne y la carne sin diente era imposible, si no había alguien que se la preparara de alguna manera para que la comiera, o el desplazamiento, etcétera, etcétera. ¿No? Hay una serie de características que llevaron a reconocer a la ciencia hoy en general que nuestros parientes, en definitiva prehistóricos, lo que hacían era priorizar el cuidado primero del núcleo familiar y luego ya de grupos más grandes. El cuidado estaba y el trabajo cooperativo estaba, y prácticamente hay muy pocas señales de violencia, hasta cuando se encontraron, dicen muchos, neandertales con sapiens, tampoco fue de enfrentamiento, tampoco fue de violencia, ¿no? El tema del cuidado, entonces. El tema el más cercano, Cro-Magnon, con las mismas características que estamos hablando hasta llegar al ser humano moderno. Entonces, todas estas palabras las podemos meter hoy en la antigüedad como formando parte de la naturaleza. Creatividad, resiliencia. Más, los últimos estudios dicen, Homo sapiens no hubiera sobrevivido frente a todas las otras especies si no fuera por su creatividad y por la resiliencia. De hecho, cuando se analiza a nivel genético, a nivel molecular, se empieza a analizar, se encuentran una serie, creo que son 270 y tantos genes que están relacionados directamente con la creatividad, con la resiliencia y con la conducta social cooperativa. Esto es increíble, que nos diferencia de las otras especies. Que si bien genéticamente parece que tenemos prácticamente la mayoría, compartimos la mayoría de la expresión genética, sin embargo tenemos esta otra característica. Y esto es justamente lo que hoy nos cuestiona. ¿Por qué? Porque nos vemos desencontrados, todo lo contrario de lo que responde a nuestra propia naturaleza. Evidentemente, esto que decíamos, que venimos diciendo durante mucho tiempo, cuando nos referimos a la violencia y decimos la violencia en general, excluyendo una patología, es una conducta aprendida. Bueno, a ver, cada vez hay menos duda. Evidentemente, el desafío que tenemos desde la educación es cambiar la cultura.
Es decir, no es esta la cultura que corresponde, no tiene que ver con el desarrollo humano, en absoluto. Es como que nos equivocamos y vamos exactamente contramano, para el otro lado. Y surgen estas palabras, que un poco ahí se mencionan en este trabajo, que son neologismos en definitiva, algunos más nuevos y otros más viejos, que creo que sirven un poco para sacudirnos y para ponernos a pensar un poco, ¿no? Nos gusta por ahí a veces el esnovismo, algo nuevo para meternos, a veces sirve como excusa, ¿no? Para meternos en estos temas. El término convivialidad es un tema, digamos, un término más viejo, ¿no? De mediados de los 70, de Iván Illich. Iván Illich se mete con este tema, no es propio también, lo toma de Savarin, ¿no? Que algunos recordarán las estrellas Savarin que exponen, ¿no? en todo lo que es la cultura de los gourmet, ¿no? En general. ¿Por qué? Porque se refiere prácticamente a la buena convivencia. Acá yo insistía en esto, siempre nos faltaba una palabra, los que trabajamos con convivencia humana y convivencia escolar. ¿Por qué? Porque convivencia, en definitiva, no me indica, cuando uno lo nombra, si es buena o mala. Es como que nos faltaba una palabra que representara esta buena convivencia. Bueno, la palabra convivialidad, cuando la utiliza Iván Illich, en general lo que él quería expresar era esto. Y la toma de este otro escritor, que la refiere al estar sentado como amigos degustando una buena comida, ¿no? Este es un poco el sentido que se le da, por eso Illich lo toma. El otro término es coinmunidad, de Sloterdijk, este filósofo, que de lo que está hablando es de lo que estamos viviendo, si bien el término es anterior a la pandemia. Me cuido pensando en el otro. Este es el tema, ¿no? Un poco más profundo todavía. Tiene que ver con esto que es propio también de la naturaleza humana. Lo charlábamos con algunos alumnos de la universidad, el tema del egoísmo humano, ¿no? El tema del sálvese quien pueda, que parece que estuviera, y esa falta de renuncia personal a veces para el otro, cuando uno llega a situaciones límites, ¿no? ¿Qué decisión toma? ¿Qué postura personal toma? Y esto sería en situaciones límites, pero ¿qué pasa en cosas más cercanas? Tengo ganas está prohibido salir porque hay riesgo epidemiológico, el semáforo está en rojo, pero tengo ganas de salir y salgo. Y sé también y tengo claro que en mi familia hay gente que puede ser de riesgo, sin embargo voy y salgo igual. ¿Por qué? Porque tengo ganas de salir. Entonces, no hace falta, ¿no?, ir a estas otras situaciones extremas que estamos diciendo, dar la vida por los amigos, sino estamos hablando de cosas cotidianas, de cosas mucho más cercanas. Entonces, me parece que todos estos son desafíos, forma parte de nuestra cultura, tenemos que cambiarla. Yo los invito a que vean ese trabajo sobre cultura constitucional argentina que realmente da vergüenza. El primero se llamó Argentina, una sociedad anómica. Así se lo llamó directamente, porque no respetamos las leyes directamente. No se respeta. Es vergonzoso. Cuando uno lo lee, da vergüenza porque se le ha preguntado a adultos. Entonces necesitamos cambiar. Y hay un término un poco más nuevo, que algunos por ahí lo han visto en un spot publicitario, este año, creo que fue en enero, donde aparece esta palabra cuidadanía, ¿no? Y uno dice, ese es snob, es lindo, ¿no?, es pegadizo. En realidad es mucho más viejo, ¿no? Desde principios del 2000 fue surgiendo esta palabra, y fíjense que en general está más asociado a errores ortográficos. Es gente que en algún momento quiso poner ciudadanía y se le invirtió la I y la U, y le salió cuidadanía. Esta es la realidad. Yo he visto hasta un libro escrito que se equivocaron, quisieron poner ciudadanía y pusieron en la tapa, pusieron cuidadanía, que es un libro en general para aquellos migrantes que están en Estados Unidos y tienen que hacer una serie de trabajos, estudios, cumplir una serie de condiciones para poder recibir la ciudadanía norteamericana. Entonces una guía, dice guía para la cuidadanía, se equivocaron en la traducción y quedó así el libro.
y no era la intención del libro. Bueno, pero en general, hoy cuando aplicamos la palabra cuidadanía, es, digamos, una nueva ciudadanía, un nuevo compromiso, en este caso no necesariamente por la pandemia, se reaviva en todo caso por la pandemia, pero es cómo hago para cuidarme y cuidar a los otros, no solamente a los míos, cuidar al otro, cuidar al otro. Cada uno tiene, por supuesto, sus características, sus diferencias, pero esa actitud personal, ¿no?, que en general nosotros es dar vuelta esto del otro como peligroso. A ver si podemos de a poco ir, no quiero decir tener una postura ingenua, ¿no?, porque sabemos que hay muchos, a veces los tenemos muy cerca, que son peligrosos. Estamos hablando de esta casi conducta paranoica en la que estamos entrando muchas veces, y vemos ya a todos, a la mayoría, ¿no?, como peligrosos. Miren esta imagen. Estas son, yo creo que las cosas que desafían. Yo, ¿saben de dónde saco esta imagen? La saco de un lugar en donde lo estaban utilizando para reírse. A mí me da ganas de llorar, realmente, ¿no? Y cuando uno lo compara con lo que nos está sucediendo y con las diferencias que encontramos en poblaciones más pobres que necesitan acceder a tecnología para poder acercarse a lo educativo, ¿no? Estas son las cosas que necesitamos ver cómo hacemos para volver el mundo a un lugar más justo, ¿no? Esa sería una. Es una foto de ayer, si alguno tuvo oportunidad de verla, que se fue viralizando de a poco. Esta es una chica que está prácticamente recibiendo entre comillas, ¿no?, porque los devuelven, todos los marroquíes que van llegando hoy, ¿no?, a la zona de Ceuta, llegan, ellos llaman devolución en caliente, apenas llega, medio alguno, hasta como este caso, casi se estaba ahogando, una vez que se repuso lo vuelven al mar. Claro, ¿no? Este es un poco lo que está sucediendo. Cuando llegan en barcas, o ya, algunos están nadando, ¿no? Y esta chica lo que hace, que es una guardia civil, de emergencia, lo recibe, venía medio ahogado, está el video, si a alguno le interesa, lo recibe, trata de ayudarlo para que tire el agua. Este muchacho en un momento determinado ya reacciona, la chica le da agua y lo que hace, este joven, lo que hace es abrazarla, la chica lo abraza y se pone a llorar, Esta es la imagen, ¿no? En el fondo se ve otra imagen de otro muchacho también que acababa de llegar y cómo lo devuelven, la Guardia Civil lo devuelve inmediatamente al mar. Lo devuelve, o sea, a ver, esto es todo un tema, después de lo que hablamos, hablando del hombre primitivo, hablando de Neandertal, hablando de los primeros sapiens, etcétera, etcétera, donde lo que hacían es cuidarse. Cuando uno ve estas imágenes, no quiero entrar en política internacional, no quiero entrar en política de migraciones, nada, quiero hablar de actitud personal, ¿no?, del ser humano con otro ser humano, tenemos que repensarnos. Evidentemente tenemos que ver cómo hacemos, y no quiero entrar en lo que está sucediendo entre Israel y la Franja de Gaza, no, porque tendríamos que empezar a hablar de todo el mundo como un ámbito de desencuentro. Entonces me parece que es un buen desafío retomar este tema de cuál es el lugar que ocupa la convivencia, si quieren convivialidad, lo que ustedes quieran, llamémoslo convivencia, qué lugar ocupa dentro del ámbito educativo. Junto con la lengua, la matemática, las ciencias naturales, las ciencias sociales, ¿qué lugar ocupa? A ver, me parece que hoy tenemos que repensarlo y trabajarlo muy fuerte, por supuesto, con la familia, ¿no? No estamos hablando de la escuela como único ámbito, ¿no?, de aprendizaje para esto. Tenemos un gran desafío. Si lo miramos desde un modelo sistémico, ecológico, ponemos en el centro la escuela, una institución educativa, y debería funcionar esto como un reloj. Todo, desde lo más cercano a lo más lejano, tiene que estar en consonancia, tiene que recibir un mismo mensaje, tenemos que trabajar los mismos valores, los mismos principios, para que luego las próximas generaciones sean un poco o bastante mejor que nosotros. Me parece que el desafío es este. Ustedes me han visto, lo pongo siempre, este es el chico, ¿no?, este es el niñito con el que estamos muchas veces. No necesariamente porque está aprendiendo poco, sino porque le pasan muchas cosas también, no le estamos respondiendo, somos deudores,
puede permanecer, necesita respuestas, no puede seguir. Bueno, a ver, ¿qué se puede hacer desde la educación? Ustedes saben que desde la escuela, así como la tenemos hoy, podemos ayudar muy poco. Bueno, el planteo es, ¿cuál es la nueva escuela? La nueva escuela la vamos a hacer nosotros. O sea, olvidémonos del responsable de la política pública. Es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, convencidos de nuestra tarea, y también ver cómo hacemos para contagiar al resto de la sociedad. Transformar esta ciudadanía, como salía recién, en una cuidadanía, que nos cuidemos entre todos y que lo tengamos como norma social. Creo que la respuesta es educativa. Me parece que es el camino que necesitamos, ¿no? Cuando construimos normas de convivencia dentro de una escuela es para que los chicos se porten bien, punto, nada más. La propuesta que se viene haciendo en general es que el tema de la convivencia forme parte de un aprendizaje que esté íntimamente relacionado con la construcción de ciudadanía, con la conducta no necesariamente adentro de la escuela, sino luego en ámbitos más amplios. Este es el tema. Porque todo el mundo, necesitamos reconocer, todos necesitamos reconocer que no estamos bien como sociedad. Eso en primer lugar. Una de las cosas que ustedes habrán escuchado más dentro de todos los estudios que se han estado haciendo, aparece un actor muy importante a fines del año pasado, que siempre ha estado medio relegado, medio callado, y sin embargo es fundamental en lo educativo, que son los padres, las familias, ¿no es cierto? Los padres toman un protagonismo evidente, a tal punto que son los que, no quiero decir la palabra presionaron, ¿no? Pero por lo menos son los que más se movieron para apostar a la presencialidad. Esto es real. Yo lo comparé en otras oportunidades con los amigos de México. México, prácticamente lo que son las familias, los padres, no han aportado a esto. Las decisiones han quedado pura y exclusivamente en el ámbito de las decisiones de política educativa, ¿no? Punto, nada más. Acá no, acá el tema fue... apostemos a la presencialidad, más allá que luego cada uno aprovecha esta situación y luego nos encontramos con las benditas y mezquinas pulseadas políticas aprovechando ese tema que sabíamos que que estaba viralizado prácticamente, ¿no? El tema ¿cuál es? Que fíjense, 8 de cada 10 padres en los distintos trabajos que se fueron haciendo, y muchos de ellos argumentados hasta por la Sociedad Argentina de Pediatría, donde hablaba, ¿no?, del tema del déficit de presencialidad, lo que llevaba, lo sabíamos, no es un tema nuevo, creo que lo hablamos el año pasado, desde la Segunda Guerra Mundial empezamos a aprender cuáles eran las consecuencias del confinamiento prolongado. Hay mucho escrito sobre el tema, no vamos a descubrir nada, pero en general las familias, 8 de cada 10, decían que lo que más le preocupaba era el tema, primero, que hacía su afectividad, en general lo llaman lo emocional, preocupados por lo emocional y por lo social. Estas eran las dos cosas que mencionaban. Entonces nosotros estamos hablando de un ámbito, gran preocupación, lo socioafectivo. Lo socioafectivo como primera preocupación. Casi no aparecía el tema de los aprendizajes, que nosotros diríamos es lo que nos preocupa también, ¿no? Pero bueno, aparecía esto. ¿El tema cuál es? Que la sociabilidad, esta sociabilidad de la que hablan en general los padres, es una sociabilidad espontánea en las escuelas, no es algo que está programado. Los chicos sociabilizan porque están ahí, con sus amigos, con sus compañeros, con el otro, pero no es algo que tiene organizada la escuela. Vuelvo a esto, la escuela lo que tiene es norma que es la que limita, lo que pone límites para la convivencia. El que no cumple la norma de convivencia tiene una sanción, punto. Esto es lo que se hace. Nosotros decimos hay que ir más allá. Tenemos que convertir la convivencia en un aprendizaje. Necesitamos también un currículum de la convivencia. Hay mucho hablado de esto,
tiene que ver cómo lo vamos a trabajar, hablamos de transversal, muy pocos se imaginan que tenga espacios curriculares concretos, sino de otra manera, hay que trabajarlo absolutamente de otra manera, pero no quiero entrar en ese detalle, ¿no? Sino que esa sociabilidad generalmente de la que se habla, que están tan preocupados los padres, es una sociabilidad, vuelvo a esto, espontánea. Qué bueno sería que se pudiera trabajar, qué bueno sería que hubiera capacitación y hubiera espacios concretos para poderlo trabajar. Ahora, el otro tema que yo argumento muchas veces también, y hay algunos chicos que no quieren volver a la escuela. Hay algunos chicos que no quieren la presencialidad. ¿Por qué? Porque son ese porcentaje que nos aparece reiteradamente en todos los estudios que venimos haciendo, entre los 9 y los 18 años, 1 de cada 4 dice que le tiene miedo a un compañero. Y cuando hacemos una reducción entre los 11 y los 15 años, 1 de cada 3. Eso es mucho. Es un porcentaje muy alto. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para incidir decididamente en el tema de la convivencia. Tiene que formar parte no solamente del cuidado dentro de la institución, sino también de la formación. Cuando hablamos de empatía, tenemos que también incluir estos aspectos, ¿no? Esta empatía, ponerme en el lugar del otro, pero no como un aprendizaje solamente para ser capaz de ponerme en el lugar del otro, sino también sufrir con el otro, en todo caso, ¿no? Estar pendiente de la necesidad del otro. Ustedes saben que cuando se habla en general de la psicopatía, o de todo lo que tiene que ver con lo disocial en general, pero sobre todo en el caso de la psicopatía, se habla de que el psicópata, dicen, no tiene emociones, no siente nada absolutamente por el otro. La gran pregunta siempre fue cómo hacía, si a ver, si no siente nada por el otro, no le importa el otro, ¿no? Le cuesta no se pone en el lugar del otro, ¿cómo hace para hacerle daño? Para de alguna manera conocerlo y armar estrategias para dañarlo. Y bueno, y ahí es donde empezamos a ver que la empatía tiene dos partes. Una parte que es la racional, que es donde yo tengo capacidad para leer al otro, para entender al otro, y en todo caso, en ese conocimiento, me preparo para dañarlo y busco estrategias para dañarlo, y después tiene una segunda parte, que en este caso ellos no la tienen, ¿no? Que es la que tiene que ver con la afectividad. Ponerme en el lugar del otro, pero para compadecerme del otro. Para estar cerca del otro, esto de lo que llamamos en las neuronas espejos, el otro se pone a llorar y yo me pongo a llorar. Estoy viendo una película y me involucro con el personaje y termino sintiendo lo que le pasa al otro también. Bueno, esta parte la tienen totalmente mutilada. Bueno, ¿cómo hacemos para trabajar todas estas cosas? Porque yo puedo decir, vamos a meter dentro de la escuela las habilidades socioemocionales. Vamos a meterla dentro, les vamos a preparar a los chicos. O esta bendita educación emocional, que ya saben muchos lo que pienso, ¿no? Con respecto a este tema. No porque no crea que hay que abordar todos estos temas, sino por la manera en que se plantea muchas veces meterla dentro de la escuela, ¿no? ¿Y qué puedo llegar a hacer yo? Y trabajo empatía, asertividad, no sé, autoconocimiento, todas las estrategias que ustedes quieran, pero no hay ética. No hay ética, el otro en realidad no me importa. ¿Qué estoy haciendo? En todo caso, puedo ya estar preparando un futuro muy buen vendedor, un futuro muy buen estafador, que maneja todas estas habilidades sociales. Necesitamos esa otra pata que tiene que ver con la ética, meterla. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? La necesitamos. ¿Cómo hacemos para meterla cuando hace tanto tiempo ya que la hemos ido sacando? Y todos estos aspectos que hacen al desarrollo humano y al desarrollo social y a esta amistad social que necesitamos recuperar, ¿cómo hacemos, no, para volverla a meter dentro del ámbito de nuestras instituciones educativas? O sea, son desafíos que como esto podríamos hablar también y dedicarle tanto tiempo como esto a lo tecnológico, esta deuda que tenemos con la tecnología, que pasó todo este tiempo y nos miramos y estamos más o menos igual. Yo no veo que haya mejorado demasiado. A ver, ¿quiénes mejoraron? Por ahí hay gente que se enoja conmigo. Cada uno mejoró.
Cada uno agarró y vio cómo hacía para mejorar un poco su velocidad de conectividad, cómo hacía para mejorar su dispositivo, pero luego, cuando uno analiza desde las políticas públicas, le cuesta encontrar que haya una respuesta contundente después de un poquito más de un año, ¿no? Entonces, estos son los temas que creo que hacen que uno por ahí se decepcione y, bueno, a ver, ¿cómo lo resolvemos esto? Como siempre, ¿no? A nivel cooperativo, apoyándonos entre todos, y en este caso, cada escuela, la mirada hoy tiene que ser, cada escuela tiene que buscar sus fortalezas, tiene que buscar cómo hacer para esto. Más, les voy a decir un término que a mí me encanta y que lo quiero trabajar, es el de inteligencia colectiva. Inteligencia colectiva. ¿Por qué? Porque el ser humano puede hacerlo desde esto, ¿no? Por eso, en vez de irnos a tantas, cuando hablamos de inteligencias múltiples, ¿no? Que hablamos de tantos detalles, junto con eso tenemos que pensar en esta posibilidad que tiene el ser humano, concretamente, de hacer muchas cosas, pero con el otro. Imaginémonos, cualquiera de nosotros, bueno, yo por ahí más inútil que otros, ¿no? Pero imaginémonos perdiéndonos en un determinado lugar muy aislado con un celular en la mano. Imaginémoslo, o sea, a ver cuánto me va a durar el celular sin conectividad. Y después, ¿no? Y sin batería. Y después de un tiempo de dar vuelta y dar vuelta, porque no tengo la menor idea cómo guiarme, me puedo hasta terminar muriendo de hambre viviendo en el siglo XXI y por ahí habiendo leído mucho. A ver, tenemos que empezar a ver cómo hacemos, necesitamos del otro, evidentemente, ¿no? Este tema, ¿no? Yo creo que es a través del propio proyecto educativo, ¿no? de la institución, se lo tiene que proponer. Lo primero es esto, porque si no nos pasamos charlando, y es muy lindo, y charlamos, hablamos ahora y ustedes me están escuchando, compartimos, uno dice, sí, tiene razón, claro, yo pienso lo mismo. A ver, el tema, metámoslo dentro de la propuesta educativa concreta. ¿Dónde? ¿Para qué tenemos un proyecto educativo? ¿Para qué tenemos un proyecto curricular? En la escuela, a ver, está bien, ojalá podamos, construyendo el nuestro y luego compartiendo con otras escuelas, podamos de a poquito, ¿no? Ir haciendo, extendiendo todo esto que estamos pensando. Pero empecemos con nuestra escuela. O sea, porque si no, a ver, es inútil esto, porque estamos, a ver, Iván Illich, si ustedes leen Iván Illich y leen su trabajo Convivialidad, en realidad no dice convivialidad, dice convivencialidad, y después reconoce que hubo una mala traducción, bueno, pero estamos hablando de mediados de los 70, cuando él habla de esto, y está hablando de los grandes desafíos que tenemos, y cuando hoy la paleoantropología nos viene mostrando toda esta evidencia de cómo hemos sido, evidentemente el cambio cultural que es necesario, que lo perdimos, que perdimos nuestra naturaleza, y hoy está invadida por un montón de aprendizajes que no corresponden, que tiene que ver un poco con, si quieren, neoliberalismo, con lo que ustedes quieran. En definitiva, somos unos grandísimos egoístas, y que al otro lo parta un rayo. Esta sería, si quieren, la síntesis de la parte negativa. Bueno, a ver, queremos cambiarlo, queremos modificarlo. La respuesta es educativa. Empecemos por casa. Empecemos por casa, empecemos por nuestra escuela, junto con esta escuela, con las familias de esta escuela, y empecemos a hacer una transformación. Recuerden, yo tenía ese cuentito que salió en ese libro Analfabetismo Emocional, que yo en realidad lo hice, lo puse ahí en el libro porque lo había escuchado de un cuento que me habían contado hacía mucho en Brasil, el vestido azul. El vestido azul, que era esta maestra que tenía una niñita que venía muy desarreglada, y ella dice, a ver qué puedo hacer yo, y la peinaba, y la trataba de arreglarla lo mejor posible, y un día le llevó un moño azul. Y cuando llega a su casa, la niñita, la madre, dice, ¿cómo puede ser que venga así? Mira cómo la ha arreglado, cómo la ha peinado la maestra, y le regaló un moño, bueno, le pone un vestidito azul, la higieniza un poco mejor, el padre llega
y se siente viendo a la niñita tan linda, dice, y la casa que tenemos tan desarreglada, y la empieza a arreglar, y el vecino de al lado ve que arreglan la casa y empieza a arreglar la propia, y así de a poquito se va transformando toda una comunidad, y un día pasa el intendente y ve todo este grupo familiar y dice, bueno, vamos a asfaltarle la calle. Después que se asfaltó la calle, pasa un ómnibus, ya entra, se anima a pasar el ómnibus, y termina modificándose todo. Y a ver, ¿y el tema cuál era? O sea, el tema era tan sencillo como empezar con algo, ¿eh? Todo el cambio empieza por alguien que en un momento regala un vestido azul, ¿no? Entonces, este es el tema, ¿no? ¿Cómo hacemos para no estar pensando en grandes cosas, sino en lo próximo, lo que puedo, lo cercano? Pero hacerlo y perseverar en eso que hago. Bien, sí, absolutamente de acuerdo contigo. Te leo algunas observaciones que están a tono con lo que estás hablando, Ale. Concretamente decía Mónica, cómo accionar efectivamente desde la educación para cambiar la cultura, que lo estás diciendo, contemplando el contexto que muestra, con exaltación la falta de valores como una fortaleza. Es real la inclusión educativa cuando, por ejemplo, los estudiantes terminan la secundaria sin poder leer de corrido, y mucho menos interpretar textos, o cuando luego de tantos años de escolarización formal no lograron desarrollar hábitos de estudio y responsabilidad. Nélida dice, mis hijas en el nivel primario por el protocolo no pueden jugar, no pueden compartir merienda, no pueden prestar útiles, deben estar en los recreos quietos en un círculo. Puede provocar un cambio en la conducta eso, su empatía puede disminuir, el individualismo se va a aumentar, bueno, nos he estado diciendo. Magdalena nos dice, mi reflexión es que es muy difícil llegar, que la tecnología llegue para todos. Conozco varias personas que no tienen internet o no tienen celular o computadora o algún medio para conectarse. El Estado hace muy poco con esto, creo que la educación tendría que ser para todos, iguales, pero falta mucho para cambiarlo. María, muy clara la presentación, es difícil que la convivencia, empatía, ciudadanía, cuidadanía, para saldar las grietas actuales generadas por el miedo a enfermarse. Esto invadió las aulas, los recreos, el saludo a la bandera y mucho más. Y sí, también tenemos que sumarle a todo esto que estás hablando, la habilitación a lo incierto, que la escuela por ahí no lo habilitaba mucho, ¿no? Y lo que trajo esta pandemia, habilitar lo incierto, lo que generalmente se entendía como cierta continuidad asegurada y garantizada, ahora no lo es, y esto de definir también el destino de la escuela día por día, ¿no? ¿Qué pensás sobre eso? El tema, lo que yo veo, por lo menos lo que interpreto, que todo lo que estamos pensando de la escuela es la misma escuela. Es de alguna manera cuando uno habla con colegas, con directivos, con mucha gente sobre esto, están hablando de volver a la escuela vieja. ¿Cómo hacemos para? Y cuando empiezan a dar respuestas y posturas personales, están hablando de la escuela que en realidad no debería volver. Lo que necesitamos es otra escuela, aprovechar y meter otra escuela. Desde las políticas públicas, evidentemente, lo que se está buscando es la misma escuela. ¿Cómo hacemos? Cuando se habla de nueva normalidad, se está hablando de la vieja normalidad. Este es el asunto, ¿no? Ustedes saben que no se puede hablar tampoco de nueva normalidad, es un oximorón, como dicen, ¿no? O sea, para que haya normalidad tiene que pasar mucho tiempo y tiene que ser habitualidad, tiene que convertirse en un hábito. Pero se entiende, hablemos de nueva realidad en todo caso, ¿no? El tema de aprovechar todo esto que nos pasó, el cimbronazo, ¿no? El sacudón, que tiró un montón de cosas, que estaban sueltas, por supuesto, las tiró. El tema es que las estamos volviendo a levantar y las volvemos a colgar. Ese es el problema. No estamos poniéndole nada nuevo, no lo estamos modificando todo eso que, bueno, ya está. A ver, ya se cayó. En vez de arreglarlo rápido para volverlo a poner, ¿cómo hacemos para cambiarlo por otra cosa? No se está haciendo. Ustedes analicen, yo sé que por ahí algunos se pueden enojar, ¿no? Cuando se hizo este congreso, hicimos este congreso de educación acá en Mendoza, todo esto de lo que se habló, muchas cosas que eran muy interesantes y que se sabía perfectamente que eran deudas, que había que meterlas y había que buscar la forma, eso está ahí pendiente, dando vuelta, y entre nosotros, seamos sinceros, y si quieren nos encontramos dentro de unos años y lo volvemos a ver, lo volvemos a ver qué fue lo que realmente, de todo lo que se hizo, impactó luego
en la educación y en todo caso, si existe después una ley provincial de educación. O sea, yo creo que vamos a seguir repitiendo el mismo modelo. ¿Y saben por qué? Porque en general no les interesa lo educativo. Cuando uno va e indaga, parece que a los únicos que le interesa la educación es a los docentes. No puede ser. Nosotros somos agentes educativos, ocupamos un lugar muy importante, pero todo el mundo tiene que tener conciencia educadora. Y si no tiene idea educativa, por lo menos que no moleste, que no estorbe, ¿no es cierto? Y que deje trabajar a los que tienen que hacer cosas. Entonces, me parece que tenemos que cambiar absolutamente la idea que tenemos de educación y tenemos que cambiar la postura con respecto a lo que consideramos que es importante en educación. Mientras no empecemos a ver otra cosa y esta necesidad estratégica para que cambien los pueblos cambian, los países cambian a través de la educación. Yo puedo hacer el mejor país del mundo o sumirlo en la pobreza, en la falta de competitividad, no solamente a nivel del concierto internacional, sino competitividad personal, para poder salir a veces de estas situaciones que se encuentran muchos de miseria, ¿no? Entonces, todos estos temas me parece que no los estamos tomando en serio, y muchas veces cuando se nos convoca para opinar, para trabajar, en realidad es como para hacer catarsis, nada más. Y ustedes saben que de la catarsis no pasa nada. Necesitamos calmarnos, pero tener los espacios concretos y el presupuesto también concreto, usado como corresponde, para que esa transformación sea posible. Sabemos que no todo pasa por la plata, pero que la plata es necesaria para poder apurar, motorizar la transformación. Ale, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Acá siguen escribiendo en el chat, muy buen contenido, felicitaciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer ciclo, primera charla del segundo ciclo virtual, ¿sí? Nos tuvimos que ir acomodando, el año pasado lo conversábamos, ¿no? Irse acomodando esta nueva forma de poder comunicar. De la era virtual, lo vas a tener que llamar de la era virtual. Claro, pero sobre todo lo importante es que llegamos a más cantidad de gente también y que esto después también se puede ver asincrónicamente y esto es importante. Pero también es importante esto que le escuchaba el otro día a alguien, un entrenador, ¿no? Que decía que tenemos que dejar un poco la cultura de las excusas, ¿no? Tenemos que, para poder remontar algo, siempre hay que dejar la excusa de lado para encontrarnos verdaderamente con cuál es el punto de la transformación que queremos. Entonces, bueno, un poco nos lo has traído hoy, así que muchas gracias, Ale, y por supuesto, nosotros habíamos quedado el año pasado con cerrar el ciclo del año pasado, pero dijimos no, empecemos el año que viene con este nuevo encuentro, y fíjate qué distinto que fue empezar este año, porque es un año muy particular, un año que todavía tenemos que seguir trabajando mucho, bueno, y que el día a día también nos va a ir diciendo cómo van las cosas, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno. Sí, y bueno, y no, entonces, a ver, como síntesis de todo esto, nos queda como desafío empezar a parecernos un poquito más a los primeros sapiens, a ver si mejoramos. Bueno, muchísimas gracias, Ale, y muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a todos. El 10 de junio, el jueves 10 de junio, con Enrique Ruiz Blanco, que vamos a seguir hablando de teletrabajo, ¿qué pasa con el teletrabajo más allá de la pandemia? ¿Sí? Muchísimas gracias por todo, gracias por acompañarnos, gracias por estar, y nos veremos pronto, ¿sí? Muchísimas gracias. Chao, hasta luego.